Yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. ¿Hasta cuando ya de abusos? Es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Voy a decir que no, porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. vamos a decir. 5 de octubre de 1998 era el día designado para realizar el plebiscito nacional, que decidiría si el gobierno militar del general Augusto Pinochet seguía en el poder o no. El gobierno consideraba segura la victoria y habilitó por primera vez el espacio de propaganda electoral en la televisión. En la creatividad de concertación del Partido por el No, impuso por sus logotipos el arcoíris y las pegadizas estrofas de sus jingles. Vamos a decir que no, Chile, la alegría ya viene. El día del plebiscito, unos 7 millones de votantes cumplieron con su deber cívico ordenadamente, sin dar excusas a las fuerzas militares, listas para intervenir. La opción democrática obtuvo el 54,95% de los votos, un año después con el triunfo de Patricio Aylwin en las urnas. En la hermana República de Chile también decían nunca más. Chile, la alegría ya viene. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura. Un horizonte de esperanza nace un septiembre no olvidado. Los resultados fueron lamentables. Al cabo de muy pocos días, nadie pudo ignorar la evidente superioridad técnica de la Franja del No. Mejor construcción argumental, mejores filmaciones, mejor música. Su melodía característica en torno a la frase "la alegría ya viene" era tan pegajosa que hasta los partidarios del sí la tarareaban inconscientemente. Habría dicho el entonces ministro del Interior, Sergio Fernández, de acuerdo a un reportaje de 2012 de Revista Capital. En comparación con la Franja del Sí, la Franja del No tenía todo por ganar. Se trataba de un trabajo mejor planificado, con mejor factura técnica y un relato emotivo que conectó con las audiencias. La alegría ya viene entró rápidamente al inconsciente colectivo. Era un tema tan popular que Jaime de Aguirre, compositor de La alegría ya viene, afirmó que al final los del sí hicieron más popular la canción del no. El 18 de septiembre de 1988, el diario El Mercurio informaba que la dictadura convocó de urgencia un grupo de asesores con el fin de acompañar al jefe de la Franja del Sí, el director de comunicaciones del régimen, Jorge Eugenio. Este equipo de asesores estuvo integrado por el exdirector de TVN, Manfredo Mayol, Carlos Alberto Choclo Delano, Joaquín Lavín y Jovino Novoa. La intervención se notó de inmediato. Ya no había que mostrar solamente logros económicos, había que pasar a la ofensiva ideológica. Hola, buenas tardes. Hoy voy a hacer unas preguntas sobre el plebiscito de 1988. Hola, mi nombre es Zulema Acevedo y soy la bisabuela de Vicente Toro. ¿Qué factores crees que influyeron en la decisión de muchas personas de votar por el no en el plebiscito de 1988? Fue un cúmulo de cosas, porque la gente ya estaba cansada, estaba aburrida, todo en realidad, de estar en un país que estaba dirigido por un dictador asesino. Segunda pregunta. ¿Cómo piensas que cambió Chile después del triunfo del no? Fue un cambio radical. La gente se veía el júbilo en las calles. En ese tiempo yo estaba trabajando y las micros, los autos, todo como que toda la gente se juntó y era uno.
los bocinazos, las banderas por las ventanas de las micros, la gente como que toda se saludaba, todos eran amigos. Fue un día maravilloso, fue un día inolvidable. Pregunta número 3. ¿Por qué consideras importante el plebiscito de 1988 en la historia democrática de Chile? Porque volvimos a eso, a la democracia. Ya no teníamos que seguir bajo el mando de un dictador, que nada es bueno lleva en ninguna parte del mundo. Pregunta número 4. ¿Qué papel crees que tuvieron los medios de comunicación durante la campaña del sí y del no? Fue muy importante porque en ese tiempo las noticias que había eran solamente las que Pinochet quería que salieran a la luz. Y desde ese día ya la cosa cambió y ellos fueron muy importantes porque gracias a las comunicaciones empezamos a saber las cosas que se hacían bajo el poder de este tirano. Rosa. ¿Cómo había sido el país si el resultado del plebiscito hubiese favorecido al sí? Mejor ni pensarlo, porque si estábamos en esa época llenos de temor, de terror, amedrentados por este personaje que jamás nunca debió existir, por las juntas que tenían en su poder, no sé, yo creo que habríamos sido el país más pobre del mundo, sin ningún avance de nada, porque este asesino habría hecho con nosotros, con todo, porque a él no le importaba quién moría, le daba lo mismo. A él quería tener el poder bajo su mano. Si era un dictador, era un Hitler. Y para finalizar con estas preguntas, me gustaría saber un poco de tu historia, de cómo sentiste en esos años el plebiscito, cómo lo viviste, qué sensación tuviste. Bueno, lo primero fue que igual temor, hasta cuando se empezaron a saber los cómputos, que ya no podían seguir mintiendo, porque todo el día fue mentira, ese día domingo. Después, serían como las 5 o 6 de la tarde, ya no podían seguir mintiendo y empezaron a salir los cómputos favoreciendo al no. A las 9 de la noche más o menos ya se sabía, ya no había vuelta atrás, este hombrecito ya iba a salir del poder y la gente salió a las calles, y me incluyo, porque yo también salí a la calle con mi hijo que tenía... ¿cuántos? Tenía 2, 3 años, a celebrar porque fue una alegría inmensa. Ya se había acabado todo lo malo que habíamos pasado todo ese tiempo, las miserias, porque fueron miserias, los asesinatos, lo que supimos después del plebiscito, lo que se supo después fue horrendo. Hasta el día de hoy se siguen sabiendo cosas que no conocíamos en realidad, porque nadie las decía, y ahora se conocen porque, bueno, gracias a la prensa y a los medios de comunicación, y ahora porque estamos en un país libre, que ya pronto vamos a tener otras elecciones, y por supuesto va a tener que ganar la candidata que sea oponente, porque si no volveríamos a lo mismo, y eso es lo que el país no quiere. Entonces por eso yo voto Jara. ¿Y es verdad lo que dicen que en las televisiones decían que el sí iba ganando? Claro que era cierto, y por eso te digo que era tanto el temor que uno tenía, porque salió ese día domingo temprano a los puestos de votación y con la esperanza, pues, de que se terminara la dictadura, y resulta que empezaron los primeros cómputos y todos favorecían al sí. Y todos nos preguntábamos por qué en la televisión a cada rato habían cómputos nuevos y en la radio decían otra cosa, entonces no sabíamos qué hacer, hasta que después de las 9 o los 10 de la noche el Cardemil, que no sé lo que era en ese tiempo en ese gobierno nefasto que hubo, dijo que había ganado el no por un porcentaje muy alto. Creo que del 56%, no recuerdo bien.
Pero ahí nos dimos cuenta que siempre habíamos vivido engañados todos esos años cuando estuvo el dictador Pinochet. Y muchas gracias, Tita, por estas grandes preguntas que te hice, por decirnos la verdad. Y nada, muchas gracias. Bueno, esto fue lo que ocurrió y uno lo tiene siempre en la memoria. Y lo va a seguir teniendo mientras esté uno vivo, porque fue algo muy terrible. Y mira, lo que yo digo, ojalá no se termine el ramo de historia, porque sin historia no hay una nación. Así que espero que sea así, porque ya vimos que en la tela quería terminar la historia y no sé qué otro ramo, pero que siga la historia, para que el resto de los niños que vienen, las futuras generaciones, sepan lo que pasaron sus antepasados, que fue un país de amargura, de tristeza, de matanza, de horror. Chile.